Segundo bloque de nuestro querido Ojo con los Medios. Y vamos a presentar en la emisión de hoy a Mario Bacarreza. Él fue un protagonista, de alguna manera, de los hechos de hace 43 años que les comentábamos antes de corte, obviamente del lado de las fuerzas nacionalistas. Don Mario, ¿cómo está? Bienvenido aquí a La Via Yala y a Ojo con los Medios. Mucho gusto y alegría de volvernos a reencontrar y felicitaciones por el brillante programa que tienen, y hay que seguir adelante porque ustedes son los orientadores que prácticamente al pueblo es lo que se necesita, saber todo eso. Muchas gracias, don Mario. Cuéntenos qué pasó hace 43 años. A veces nos olvidamos de lo que pasó hace 3 meses. ¿Qué ocurría? Y el presidente Evo Morales siempre está insistiendo últimamente con recuperar la memoria de lo que ocurría en las dictaduras, creo que para valorar la democracia que tenemos, ¿no? ¿Qué pasó en ese golpe de Banzer contra el general Torres? Bueno, primeramente hay que indicar, y como ustedes dicen, compañeros, hay que la memoria refrescar, especialmente a la juventud. La juventud no conoce de estos trances que como hoy día, 21 de agosto, son fatídicos para Bolivia, en vista de que asume un gobierno dictatorial, un gobierno que no respetaba las leyes y que simplemente ellos querían satisfacer sus apetitos personales. Un gobierno en el que se incrustó la derecha y también orquestado por el imperialismo norteamericano. En síntesis podemos decir, el general Torres, luego del cruento golpe de la junta militar encabezada por Rogelio Miranda, albarracín de las fuerzas navales, y Satori, que creo es pariente ahora del candidato a la vicepresidencia, encabezaron un golpe contra Obando, evidentemente para frenar este proceso, el proceso que había iniciado también el general Obando, junto con su ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, con la nacionalización de la GALF, en fin. Entonces ellos protagonizaron y nosotros asumimos el papel de defensa con el general Torres, de defender ese gobierno. Este triunvirato solo duró 24, máximo 48 horas, porque nosotros nos atrincheramos en el Alto con el general Torres, donde estaban muchas personalidades, estaba el doctor Siles Salinas, en fin, y logramos que este triunvirato se retire del palacio, porque el general Torres en ese entonces tenía el apoyo de un 90% de la institución castrense. Don Mario, discúlpeme un segundo, usted se fue un poquito para atrás, sí, en el derrocamiento de Alfredo Obando, sí, que también inició un proceso nacionalista, pero luego recibió presiones muy fuertes, y por ejemplo esto generó la salida de Marcelo Quiroga Santa Cruz del gabinete. ¿Cómo fueron? ¿Usted tiene registro de esas...? Evidentemente, cuando se nacionaliza la GALF, los tentáculos del imperialismo se empiezan a mover, a articular, y como tú dices, presionan al general Obando. Al último, él tiene que prácticamente someterse en cierta manera a esta política. Pero no contentos con eso, los imperialistas, como te digo, inician este triunvirato, porque ellos contaban con estos militares que eran de derecha, para asumir el cargo y posiblemente evitar que la GALF vuelva es decir, que ya no sea nacionalizada, vuelva a intereses particulares. Entonces nosotros asumimos desde el Alto y derrocamos a ese triunvirato que, como les dije, máximo duró 48 horas. Asume en octubre el general Torres y solamente tuvimos la oportunidad de gobernar 9 meses, porque el 21 de agosto, como hoy, este fatídico coronel entonces, Hugo Banzer Suárez, toma el poder y nos derroca. Aquí hay que hacer mención especial, porque el general Torres había iniciado un gobierno revolucionario conjuntamente con la COP, inclusive se nacionalizó Mina Matilde y había otras situaciones por las que teníamos que seguir gobernando para defender especialmente a los humildes, a los pobres, lo que hace actualmente el compañero Evo. Entonces, eso no les gustó a la derecha, especialmente a las logias, a la derecha, tanto de Bolivia, Brasil, Chile, Argentina,
y orquestaron un golpe contra nosotros para derrocar al general Torres y así truncar un proceso de liberación en América, especialmente en Sudamérica, porque teníamos solamente 3 países que estaban con esas ideas populares, ideas de luchar por la pobreza, es decir, luchar por los humildes, por los pobres. Don Mario, ¿usted qué función cumplía? ¿Era militar en aquella época? ¿Cómo? Bueno, sí, evidentemente estábamos en el cargo en el Secretariado Político de Coordinación Revolucionaria, que era un secretariado que tenía vinculación con los movimientos sociales, con rango de ministro, ¿ya? Estuvimos ahí acompañándolo de cerca al general Torres. El general Torres, un hombre bien sensible, sencillo, y tenía grandes vocaciones, intenciones, y siempre me recuerdo cuando me nombró su secretario allá, me decía: Mario, tenemos que luchar por los humildes, por los pobres, no te olvides de estas frases que te voy a decir, porque nosotros corremos mucho riesgo, quizás nos maten el día de mañana, porque vos sabes que el imperialismo es terrible. Me dijo que en este gobierno y en lo sucesivo, que haya un hombre que diga que no haya un niño durmiendo bajo un puente, un anciano pidiendo limosna, y que todos los hombres de Bolivia tengan trabajo. Esa era prácticamente los pilares del general Torres. Lastimosamente no comprendieron estas logias, en fin, orquestadas inclusive por el narcotráfico que venía de Santa Cruz, en fin, en todo eso. Y esa situación marcó para nosotros una situación donde evidentemente este 21 de agosto quiero hacer un homenaje a mi general Torres, un gran hombre que siempre luchó por los humildes, y también un reconocimiento para el único hombre que lo defendió, estando cuando este golpe empezó en Santa Cruz el 19, el 20 cayó Cochabamba, y el 21 de agosto acá teníamos el respaldo de ciertas instituciones militares, como la base aérea hasta la 1 de la tarde del 21 de agosto, pero el 22, es decir, a las 2 de la tarde más o menos, ya se dieron la vuelta. No sé por qué circunstancias, posiblemente recibieron dinero los comandantes, no puedo juzgar, pero el único comandante, a quien también yo creo que hay que hacerle mención honrosa, y porque ha sido tan leal con el general Torres, fue en ese entonces el coronel Rubén Sánchez, comandante del Colorado de Bolivia. Con ellos nos atrincheramos en los cerros de Villa Armonía para hacer un fuego de ablandamiento al Estado Mayor, pero lastimosamente las demás tropas se dieron la vuelta. Entonces ahí, por eso es que hasta el amanecer se nos acabó la munición y tuvimos que someter y rendirnos. Y don Mario, ahí es bueno recordar que durante el breve gobierno del general Torres se creó la Asamblea del Pueblo, que podríamos llamar que fue una proto-asamblea constituyente, también la expulsión de los cuerpos de paz, que mediante la embajada hacían tareas de inteligencia y de división, y también la creación del Banco de la Corporación de Desarrollo y del Banco del Estado, es decir, muchísimas medidas, como también la nacionalización de la mina Matilde, que obviamente el imperialismo y otros sectores, porque también, digamos, hubo plata para el MNR y para la Falange Socialista de parte de los Estados Unidos para viabilizar este sangriento golpe de Estado. Exacto. Nosotros teníamos un plan quinquenal que había preparado en ese entonces el Ministerio de Planificación con Finanzas, el licenciado José Ortiz Mercado, un gran intelectual, un hombre de capacidad, con el ministro de Finanzas, que en ese entonces era Flavio Machicado, y los demás ministros. Elaboramos un plan quinquenal que era para el desarrollo y el despegue económico de Bolivia. Así también las organizaciones sociales, la COF especialmente, se organizó la Asamblea del Pueblo, que tenía una meta para diseñar los pilares fundamentales de ese gobierno, lastimosamente que también fue truncado. Entonces nosotros elaboramos toda esta situación especialmente para mejorar el buen vivir, como dice ahora el compañero Evo, que en ese entonces teníamos en mente para que salga adelante la cuestión económica. Y evidentemente, aparte de Mina Matilde, teníamos la opción de nacionalizar algunas otras empresas que saqueaban a nuestra patria. Evidentemente, la injerencia norteamericana es terrible porque ellos
tenían sus aparatos represivos, sus aparatos, y manejaban inclusive inclusive a ciertos niveles del ejército, ciertos niveles de la policía superiores, donde prácticamente estos eran unos títeres que se manejaban al sonar el silbato de aquellos hombres que tenían el mandato desde los Estados Unidos. Don Mario, ¿cómo eran las tensiones internas dentro de las Fuerzas Armadas? Entre aquellos de una línea más nacionalista, otros que tenían una línea más cercana a la política o a la geopolítica dominante de la época, que era la doctrina contrainsurgente, el anticomunismo. ¿Cómo se dirimían o cómo se vivenciaban esas tensiones? ¿Era muy mayoritaria la línea de aquellos militares cercanos a esta doctrina impulsada desde Estados Unidos, o eran mayoritarios los nacionalistas? ¿Nos podría contar un poco de esto? Sí, en ese entonces, compañeros, prácticamente se había lavado la mente de la mayoría de los militares, especialmente de mandos medios, como mayores, capitanes, tenientes. Para eso se conformó inclusive la Escuela de las Américas, donde los formaban, les lavaban el cerebro. Entonces, ellos eran prácticamente una gran mayoría. Gran mayoría. Eran mayoría. En cambio, los militares nacionalistas que estábamos al lado del pueblo, éramos reducidos porque nosotros nos dábamos cuenta de que los norteamericanos, los imperialistas, estaban utilizando a todos nuestros camaradas, ¿para qué? Para sus fines y también junto con la oligarquía boliviana, solamente para satisfacer sus apetitos personales. Pero no hubo esa situación de socializar, podemos decir, entre las bases militares mayores, capitanes, para que ellos puedan entender. Claro, cuando ya llegaron a generales y se jubilaron recién, dijeron que se habían equivocado en ese trance, en ese pasaje de su vida, porque apoyaron a un gobierno norteamericano que los utilizó y que luego los botó al basurero. ¿Y cómo hizo el general Torres para llegar a un lugar tan encumbrado? Él venía siendo comandante de las Fuerzas Armadas desde hacía varios años, pero ¿cómo hizo de alguna manera para llegar a ser presidente, teniendo en cuenta que estaba dentro de una línea nacionalista tan minoritaria? Lo importante del general Torres era que en la parte intelectual era muy capaz. Entonces era respetado inclusive desde teniente, capitán, porque había sido uno de los mejores alumnos del colegio militar. Entonces, desde esa manera, él empezó a elaborar su trayectoria. Y con mucho agrado puedo decir, el general Torres tenía una visión, un pálpito, donde los demás coroneles o mayores o generales no veían. Él decía, por ejemplo, a un principio que ustedes saben que en el ejército las órdenes se cumplen, no se discuten. Cuando era capitán, teniente, en fin, le obligaban inclusive a hacer represión contra el pueblo. Entonces él se sentía lastimado, porque él viene de esa esencia del pueblo. Él viene de una familia humilde de Cochabamba donde prácticamente la madre era muy humilde, ¿ya? Y él, inculcado por esa situación de honradez, de decencia, empezó a ganarse la trayectoria, empezó a ganarse a muchos camaradas, especialmente de este bloque de izquierda, que también aceptaron los otros militares porque veían y reconocían en él su capacidad. Entonces, de esa manera, el general Torres llega a encumbrarse como comandante en jefe del ejército de las Fuerzas Armadas de Bolivia. ¿Y cómo era el vínculo con dos gobiernos populares que coincidieron en la época con el del general Torres, el de Salvador Allende en Chile y el de un camarada de armas como Velasco Alvarado en el Perú? Mire, nosotros teníamos una relación muy fluida con Allende, con Velasco Alvarado, que era prácticamente el triunvirato que decían los norteamericanos, los malignos, ¿no? Nos llamaban los malos de la película. El eje del mal de esa época. Claro, era mal. El general Velasco Alvarado, un militar íntegro también, que tenía cierta ascendencia en la parte del ejército peruano, Allende con su agrupación, en fin. Entonces teníamos una situación fluida y teníamos inclusive
acerca del mar conversaciones que podían realizarse esa vez adelantadas. No le digo que nos iban a dar el mar, pero de todas maneras que ellos intermediaban como militares, como políticos de izquierda para solucionar este problema. Y luego, especialmente, la pobreza de los humildes, porque los tres eran pues defensores del pueblo, y contaban siempre y decían que el pueblo tiene que tener mejores días y mejores medios económicos para sustentarse, no como ahora que son explotados y que son prácticamente vilipendiados. Don Mario, era una época donde los golpes militares eran moneda corriente. ¿Cuándo ustedes estuvieron 9 meses en la gestión? ¿Cuándo percibieron que podían ser derrocados? ¿Desde un inicio, los últimos días? ¿Cuándo se olía esa conspiración? En cuanto nosotros asumimos el gobierno, perdón, en octubre, desde ese momento empezó la conspiración y empezaron a comprar conciencias, lo que se llamaba los cañonazos dentro del ejército a comandantes. Y es así que el primer golpe que nos dan es en enero, cuando Banzer era comandante del colegio militar. Pero este golpe falla porque las demás instituciones respaldaban al general Torres. Entonces, pero ellos no cejaron en su situación de querer derrocar a este gobierno y siempre tenían en mente ciertas situaciones para llegar a concluir su mandato, es decir, el mandato de nosotros. Entonces, de esa manera siempre la injerencia norteamericana ha jugado un papel bien importante en esta situación. Habían militares norteamericanos que vinieron a asesorar y que nosotros por inteligencia detectamos lastimosamente ya en los mediados de pasado las fiestas julias y determinamos que la expulsión inclusive de 2 militares de ellos, pero lastimosamente ellos manejan muy bien su inteligencia y trabajaron también directamente con organismos, especialmente de la policía, que en ese entonces prestaba para este juego. Luego del golpe, el general Torres, ante la virulencia de la represión, desaparición de personas, asesinatos, inicia su exilio y terriblemente ese exilio termina en la Argentina asesinado por una organización paramilitar que era la Alianza Argentina Anticomunista, conocida como la AAA, que fue el proceso represivo contra organizaciones sociales, políticas y guerrilleras en Argentina que después derivó en un golpe de Estado. Exacto. Después de nuestro derrocamiento, nosotros sufrimos persecuciones, exilios. Estuvimos encadenados 5 días en el Estado Mayor con las manos hacia arriba, con José Ortiz Mercado, que lastimosamente ya falleció en Santa Cruz. Conocimos casi todas las prisiones y evidentemente el general Torres, había grupo que había tratado de salir a la Argentina en Chile y se estaba agrupando y nos agrupamos una vez que nos dieron el exilio a la Argentina. Ahí con el general Torres planificamos y entramos prácticamente, para que no nos reconozcan, de incógnitos a Bolivia. Y teníamos preparado para recuperar porque las demás instituciones militares, especialmente en Santa Cruz, había 2 regimientos que contaban con el apoyo para devolver al general Torres el mandato. En Boyuibe, en fin, a mí me tocó ir a Boyuibe y hablar con el comandante del regimiento Campos, que también se plegó, y teníamos preparado el retorno del general Torres días antes de su muerte, pero la inteligencia norteamericana, que siempre ha jugado un papel importante en todo el mundo, detectó esta situación y por eso es que decidieron eliminarlo al general Torres, porque veían en él un eminente peligro, que si entraba y el pueblo de Bolivia y algunas instituciones militares conocían el ingreso de Torres a Bolivia, ese momento se producía una convulsión y posiblemente el derrocamiento del dictador Banzer. ¿Esto está documentado, don Mario?
que Torres quería volver, reingresar a Bolivia? Está prácticamente documentado, inclusive en un periódico de la Argentina, ¿ya? Pero esas situaciones no se puede determinar, hablar claramente. Lo único que él declaró, dijo, muy pronto estaré en Bolivia para que el pueblo humilde tenga otra vez esa expectativa, esa situación de poder ser gobernado por un hombre que inspira confianza para ellos. Esa fue una declaración. Pero historiadores han publicado en libros este dato, porque no lo conocía, No. no lo conocíamos, de que sí había un plan para el reingreso de Torres, de sus más fieles seguidores, evidentemente. Un reingreso clandestino estamos hablando, y aquí había una organización, digamos, que estaba dispuesta a, digamos, a modificar la situación política de entonces. Exacto. Había, mire, todo se tenía que hacer clandestinamente, porque ustedes saben, el Plan Cóndor era un pulpo, ¿no? Donde Argentina, Brasil, gobiernos militares, o sea que teníamos que cuidarnos de todo el mundo, especialmente los países que nos rodeaban. Entonces tuvimos que hacer en forma clandestina, porque un golpe tampoco no se avisa, pues entonces nosotros tuvimos que organizar. Aquí en Bolivia sí habían grupos organizados que ya conocían los en Mina Catavi, siglo XX, que general muy posiblemente solamente los dirigentes para asusar y empezar empezar a trabajar para el regreso del general Torres. Pero O sea, lastimosamente ningún historiador no menciona, ni lo menciona al coronel Rubén Sánchez, como le digo, un gran militar, el único que lo defendió al general Torres, inclusive al precio que cuando era la 1 de la tarde estábamos atrincherados en Villa Armonía, su hijo le llevaba un paquetito de comida, ¿ya?, que le había mandado, y lo mataron en el puente de Villa Armonía. No pudo ni ir al entierro, ni, en fin, porque estábamos clandestinas hasta que nos tomaron presos. Mario, siempre se ha manejado entre los estudiosos investigadores de la época que evidentemente el general Torres fue asesinado en el año 1976, cuando ya estaba instalada la dictadura argentina de Videla en el marco del Plan Cóndor. Pero hasta ahora no se había comentado que el asesinato de Torres posiblemente fuera una orden de la CIA para evitar el reingreso del general a Bolivia. Eso hasta ahora, no, al menos aquí, no lo conocíamos. ¿Usted se reafirma en esa línea? Mire, nosotros, yo sí, como persona, puedo asegurarles que las personas, la institución que asesinó a mi general, es la CIA, como dijo el compañero, con la AAA, que ellos veían un peligro inminente y habían detectado que teníamos contactos, entonces ellos veían el peligro de que vuelva el general Torres, porque una vez volviendo el general Torres, esta situación iba a cambiar. Entonces yo manifiesto, la CIA ha tenido una participación, y juntamente con Banzer de acá, para que lo eliminen al general Torres. Perfecto. ¿Cómo fue usted, durante el gobierno de Torres, quiere tomar un sorbito de agua, don Mario? ¿Cómo fue la relación de ese gobierno con la Embajada de Estados Unidos? ¿Había diálogo? ¿No había nada? Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Villarroel, que también fue víctima de las oligarquías, de la injerencia de Estados Unidos, sí, Villarroel, por ejemplo, hizo un esfuerzo importante por acercar posiciones a Estados Unidos y evitar que lo cataloguen como nazi, cosa que evidentemente no logró. En el caso del general Torres, ¿cómo fue esa interacción con la todopoderosa embajada en aquella época? Las relaciones no eran pues de las mejores, las relaciones eran casi podemos decir tibias, donde muy poco o casi nada el embajador norteamericano asistía, digamos, a las reuniones, inclusive festejando el aniversario patrio, es decir, tenían ya sus recelos. Entonces no fue una situación como por ejemplo con los demás países, Argentina, que los norteamericanos tenían
cálida su relación. Con nosotros era casi de tibio, más frío. Entonces, porque ellos seguramente tenían pues la situación de que iban a derrocar ese gobierno. Claro. Ya lo daban por perdido. Este es un nacionalista, ya no vamos a poder... Tenemos que sacarlo, más que charlar y convencerlo. Don Mario, usted después del derrocamiento de Juan José Torres también tenemos entendido que pasó por la situación de la tortura, que en este marco de recordar y de hacer memoria para las generaciones jóvenes, ¿qué les tenemos que decir sobre estos hechos? Sí, evidentemente, especialmente a la juventud. Nosotros ya como personas mayores hemos sufrido esa persecución de los organismos de represión, que inclusive con gente incrustada de militares argentinos, militares norteamericanos, torturaban a la gente a tal extremo de inclusive algunos camaradas, compañeros, hacerlos desaparecer. A las mujeres embarazadas que caían, que defendían sus ideales de izquierda, las hacían abortar y las mataban. Entonces, esto tiene que ser como un ejemplo. La juventud de ahora no conoce esa historia. Yo recomiendo a los jóvenes que hay que leer y sobre todo enterarse de nuestra historia, porque este derrocamiento del general Torres, la frustración del proceso de la UDP, era un camino preparado por los neoliberales, por la oligarquía boliviana, la derecha, para implantar su régimen de relocalización, en fin, de todas esas situaciones en las que se vio el pueblo de Bolivia. Y ahora estamos en el mismo trance. Por eso es que la juventud de ahora tiene que tomar en cuenta, porque quien no conoce su historia es un hombre que quizás no piensa en el futuro. Entonces nosotros hemos sufrido esa persecución, es por eso que nosotros queremos que este proceso de cambio continúe, porque caso contrario, aquí por ejemplo tenemos que ver esa diferencia. El compañero Evo y su gobierno son nobles, porque inclusive se dan el lujo de insultar al presidente. A nosotros basta que en la universidad, en fin, en las instituciones en las que queríamos hacer política, basta que nos estábamos empezando a organizar, ya nos tomaban presos, nos torturaban, inclusive algunos compañeros los mataban. Entonces la juventud tiene que tomar muy en cuenta esto, porque si vuelve a caer Bolivia en garras de estos que son 10 o 20 familias que quieren favorecerse del poder, yo creo que Bolivia va a dar un gran retroceso, un retroceso que vamos a volver a los años 50, 40. Don Mario, muchísimas gracias. Una preguntita más le hago. El gobierno de Juan José Torres fue derrocado en 1971, en 1976, como decíamos, fue asesinado cobarde y salvajemente el general Torres en la localidad de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, apareció fusilado bajo un puente. 3 días después de haberlo desaparecido. Los restos del general Torres regresaron aquí en el año 82, durante el inicio de la primavera democrática, bajo el gobierno de Hernán Siles Soazo. ¿Cómo recuerda eso? ¿Qué significó el regreso de los...? Bueno, para nosotros fue un momento de tristeza y un momento de alegría. Tristeza, ¿por qué? Porque lo traíamos al general Torres, no como hubiésemos querido, con esa vida, con ese vigor de luchar por los humildes. Y alegres también porque por lo menos su cuerpo está ahora y donde se le puede llevar flores y donde se le puede hacer una oración. Y no sucede eso con muchos compañeros que actualmente no saben dónde están, si sus cadáveres, en fin, parece que los han botado al lago, en fin, al río, al monte, y nadie se conoce de esta situación. Eso es. Perfecto, don Mario. Muchísimas gracias. Le agradecemos por la presencia aquí en los estudios del canal Avia Yala y siempre estamos dispuestos, cualquier cosa que haga falta, por aquí estamos presentes. Gracias a ustedes por hacerme la entrevista y felicitarlos y que sigan adelante porque son periodistas jóvenes y tienen la misión de orientar al pueblo de Bolivia. Es importante esa voz
de orientación, porque los demás canales evidentemente yo creo que no tienen esa función, esa misión. Hay que alertar al pueblo, especialmente a la juventud que está confundida ahora, ¿no? Está confundida, y estos actuales líderes, candidatos a la presidencia, que han tenido un pasado que podemos enumerar y decir que yo creo que unas 2 horas podemos, las fechorías que han hecho cuando eran ministros, eran presidentes. Entonces esa juventud tiene que recibir esa orientación de ustedes, y muchas felicitaciones. Muchas gracias, don Mario, sobre todo por el tema de ser jóvenes. ¿Hasta cuándo vamos a ser jóvenes? No, la persona es joven cuando tiene el corazón. Yo me siento joven, a pesar que paso los 60 años, pero me siento joven, con ese vigor, porque hay jóvenes que son más viejos, ¿no? Porque no conocen la historia. Muchas gracias. ¿Dónde están los restos de General Torres? Están en Cochabamba. En el cementerio Sí, general en el de Cochabamba. cementerio, en Cochabamba está. Sería lindo visitarlos en algún momento. Muchas gracias a Mario Bacarreza, quien fungió como ministro del general Juan José Torres. Hoy estuvo aquí en Ojo con los Medios, le agradecemos mucho. Nosotros hacemos un cortecito aquí y enseguida el último bloque de nuestra emisión de hoy. No te vayas.